Estas semanas han sido bastante álgidas con la cuestión del partido de Milei y las elecciones que se vienen ya encima. Particularmente en Entre Ríos hemos tenido también nuestras peculiaridades llamando la atención a nivel nacional, y hoy vamos a conversar con alguien que fue en parte protagonista de todo esto, que es Lisandro Gamarra, referente del partido SER, partido al que La Libertad Avanza en Entre Ríos hoy dice desconocer. Lisandro, gracias por estar con nosotros y bueno, gracias también por traernos tu testimonio para ir conociendo cómo fue la trastienda desde tu perspectiva. Gracias por la invitación, Alejo, y bueno, un saludo a la audiencia. Bueno, sí, la verdad que arrancando por lo que vos manifestás específicamente, hemos visto un comunicado en las últimas horas nomás de la presidenta del PCP, Liliana Salinas, y de Julia Calleros del partido FE, desconociendo la existencia del partido SER, lo cual realmente es extraño, irrisorio, me animaría a decirte hasta tonto, digamos, en algún sentido, porque el acuerdo electoral primogenio que se firmó en la provincia de Entre Ríos se firmó entre el partido SER, el PCP y Cruzada Renovadora en su momento, que fue el 26 de mayo, incluso mucho antes de la presentación de listas, de la presentación de alianzas que vencía el 14 de junio, se firmó ese acuerdo en la ciudad de Concordia. Y después, el 13 o el 12, no me acuerdo muy bien exactamente, se sumó el partido FE, que terminó cerrando filas a nivel nacional con Milei y demás. O sea que es documentación que, si bien se va a hacer pública en los próximos días y demás, también es documentación que figura la Secretaría Electoral cuando se presentaron los frentes electorales del 14, o sea que me resulta extraño, me resulta realmente tonto desconocer esa situación, digamos. Después podemos discutir un montón de otras cosas con esas dirigentes, pero no específicamente eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso. Yo traje acá, como para que la gente también en pantalla lo pueda estar viendo de paso, un par de noticias que fueron saliendo y que me gustaría hacer como una especie de orden en estos tipos de historias. La primera es, por ejemplo, la que fue el año pasado, en diciembre. Lisandro Gamarra se sumó al Frente Electoral Cruzada Renovadora, con foto, reunión. Usted estaba incluso junto a Rogel, a Fabián Rogel, en la alianza que se había creado junto con Frigerio. ¿Cómo fue esa cuestión? Porque hablar de Milei es otro partido directamente. Otro frente. No, en realidad esa noticia obedece a la presentación que nosotros hicimos de Cruzada Renovadora. Eso coincidía con fechas estimadas donde a nosotros nos habían otorgado la personería provisoria, políticamente hablando, como partido de distrito. ¿Al partido cero? A la Cruzada Renovadora, de la cual yo soy vicepresidente a nivel nacional y presidente a nivel provincial. Pero nos habían dado provisoriamente, porque habíamos superado más de 4.000 adhesiones, entonces nos habían dado provisoriamente la personería provisoria. Después siguió el trámite que ahora quedó trunco por una cuestión de las elecciones, que estamos presentando las afiliaciones correspondientes, digamos, para obtener la personería definitiva. En aquel momento se hizo una presentación en el Hotel Paraná, donde estuvieron invitados muchos dirigentes, no solamente Rogel, estuvo Manuel Troncoso, hubo dirigentes del radicalismo, del peronismo, digamos, se invitó a un bagaje de dirigentes que por supuesto pertenecían al arco opositor, al oficialismo más provincial, nada, digamos. Claro, pero más que nada Juntos por el Cambio. La mayoría pertenecían a Juntos por el Cambio. En ese momento también estaba presente Karina Ivaskov y algunos dirigentes que ya estaban dentro o en aquel momento manifestaban ser allegados a Milei. Es decir, que estuvieron, digamos, lo que te digo con esto fue una presentación amplia en un contexto donde nosotros invitamos a todos los partidos a poder participar, digamos, de esta cuestión. Y las tratativas estaban todavía sin algo definido. Era simplemente fue una presentación de Cruzada Renovadora como partido de distrito, y invitamos a todos los espacios con los que teníamos diálogo. Nosotros dialogamos
con todos los espacios, incluido el oficialismo provincial, digamos. O sea, hemos tenido relación con todos los espacios políticos e invitamos a todos los espacios políticos. En esa oportunidad en Paraná del oficialismo no fue nadie, pero por ejemplo de la línea de lo que era Milei en su momento, estaba Karina Ivaskov, que era una dirigente de la ciudad de Victoria que en aquel momento manifestaba estar cerca de Milei. Y después había gente del radicalismo, del peronismo, del PRO, allegados a Cambiemos. Bueno, un par de meses más tarde nos encontramos con, bien dice usted, 26 de mayo para poner como fecha estratégica, la alianza que desde el Partido SER y Cruzada Renovadora empezaron a establecer junto con el partido de Milei a nivel de La Libertad Avanza acá en Entre Ríos. Claro, ¿Sí? nosotros... ¿Qué lo inclinó a unirse a Milei y qué fue lo que le alejó del partido de Frigerio? En realidad no es una cuestión de alejarse, sino era de encontrar un lugar, entender o tratar de encontrar un lugar de pertenencia donde nosotros tuviéramos algo que aportar, digamos. Nosotros dialogábamos, como te dije, con todos los espacios, porque teníamos diálogo con todos los espacios, hasta que llegó un momento donde la cuestión electoral obviamente se nos venía encima y teníamos que tomar una decisión. Recibimos por ahí la invitación al diálogo de Liliana Salinas, que era la presidenta del PSP. La que ahora dice que no los conoce. Exactamente. Dicho sea de paso, estamos viendo en pantalla la noticia de cuando ustedes se juntaron con ella y firmaron con Alejandro Miloco la alianza electoral que representaba en lo que era Distrito Entre Ríos. Que eso fue en la ciudad de Concordia, el 26 de mayo, como vos bien dijiste. Ella nos invita a participar, básicamente nos invita a participar por un motivo muy particular, era que el PSP, entre tantas otras cosas, ¿no?, de conocernos también de la vida política, el PSP corría riesgo la personería jurídica del PSP, estaba un partido que está intervenido, de hecho Liliana Salinas no es la presidenta, sino es la interventora del partido. Corría riesgo la personería jurídica porque faltaban algunas afiliaciones y demás. Entonces, el encontrarse con otros sellos políticos, como es el caso del Partido Cero, Cruzada Renovadora, o después se sumó el FE, era también darle un plafón y una tranquilidad a ese armado político que se venía haciendo a través de la cuestión de La Libertad Avanza, y darle un piso por si pasaba algo con el PSP y el PSP no llegaba a tener su personería definitiva, ¿verdad? Entonces, en ese marco se generó ese diálogo, se empezó a trabajar y a charlar el armado de la provincia, se empezó a ver quiénes iban a ser los candidatos y demás. Había candidatos en diferentes lugares, y en este caso Echeverre como candidato principal a la gobernación de Entre Ríos y nada más. Digamos, todavía no había definido mucho más que eso, y algunos candidatos lanzados en algunos lugares muy puntuales. Ahora, hubo un quiebre luego de eso, en donde ustedes pegaron portazo, salieron con un comunicado y acusaron de cuestiones bastante fuertes a La Libertad Avanza, con acusaciones donde hablan acerca del financiamiento del kirchnerismo. Sí, a ver, esto tiene dos cuestiones puntuales. Esto básicamente, primero hablar sobre cuestiones que nosotros manifestamos formalmente y demás, que fue una cuestión de que cuando vinieron los operadores y los emisarios de la capital a la provincia, que vinieron 2 o 3 veces, tanto Julio Serna o Kikuchi, que son armadores nacionales de Milei, vinieron básicamente a plantear que cada candidato tenía que poner plata por el cargo que quería ocupar, digamos, y que básicamente cada cargo tenía un valor, digamos. Esto era así, para ser diputado, en el caso de algunos otros candidatos y demás, pero siempre se habló sobre los cargos expectantes, digamos, ¿no? Acá la expectativa de Milei era una posibilidad de ser una tercera fuerza, con posibilidad de ser quizás segunda fuerza y poder colocar algunos legisladores provinciales y demás. Entonces, los focos estaban puestos ahí. Los primeros 6 diputados tenían un precio y un valor que oscilaba, arrancaba con $10.000 y llegaba a los $40.000 y demás. Estas fueron las charlas que se tuvo
con los operadores nacionales, donde nosotros básicamente hace muchos años que estamos en política y nos opusimos desde el primer momento a esta cuestión por dos cuestiones puntuales. La primera, porque una cosa es decir que cada candidato tiene que bancar su campaña, lo cual nosotros hacemos política hace mucho tiempo y hace mucho tiempo somos oposición y hace mucho tiempo hacemos política con nuestra plata, entonces sabemos de lo que significa, pero entendimos que de alguna manera esto implicaba pagar su difusión, pagar sus hoteles, pagar sus combustibles, contribuir, digamos, con la cuestión de sus reuniones y demás, como lo hace cualquier candidato en cualquier estamento, un concejal, un intendente, un diputado, un gobernador o quien fuere. Pero entendíamos que tenía que ver con esto. Cuando nosotros vimos que era tener que hacer un aporte dinerario de X cantidad de plata en X cantidad de cuotas hasta que terminara las PASO y demás, y que la plata se iba a Buenos Aires, fue donde nosotros claramente tuvimos una reunión en el Hotel Mayorazgo, donde manifestamos puntualmente que nos parecía una cuestión incorrecta pedirle plata a los candidatos. Sí entendemos y somos conscientes de que había gastos que absorber, digamos, de una campaña y de cualquier campaña, pero que no nos parecía correcto que se le pidiera plata a los candidatos para ocupar cargos y que después se fuera esa plata de la provincia. Y además que esos cargos o que esa plata fuera puesta por gente que en muchos casos no obedecen ni tienen que ver con la conducción política de los partidos o de la militancia que venía trabajando en la cuestión de Milei, sino que eran personas que aparecían porque tenían la plata, digamos, ¿no? O sea, hoy pensar que cualquier candidato o militante político, dirigente político, que no sea gestión de gobierno o que no haya estado o que no sea empresario y demás pueda poner, por decirte, $40.000 para pagar una candidatura, no es para cualquiera, digamos, ¿no? Ahora, entonces, siempre la narrativa es la que construye la forma de ver la situación. Milei, por su parte, voy a ser abogado del ausente, acá no lo tenemos en este momento, ojalá lo tengamos algún día. Milei lo que sostiene es lo que usted negó, que es que fuera un aporte de lograr hacer que la campaña funcione, es decir, bancarse con la propia la campaña. Ahora bien, si es una estructura a nivel nacional, ¿no sería lógico la cuestión esta de hacer un aporte para financiar la campaña a nivel nacional? No. Yo creo que lo lógico sería que cada provincia se autofinanciara, si uno quisiera hablar de autofinanciamiento. Esto es, si vos me permitís el término, es ser valijero, digamos. O sea, si a mí vienen y recaudan y se llevan la plata a la capital, estamos financiándole la campaña al candidato a presidente. Entonces hablemoslo desde otro lugar. No le mentamos a la gente, digamos, ni le mentamos a los candidatos. O sea, yo si soy candidato y a mí vos me llamás y me ofreces una candidatura como espacio político o hacemos un acuerdo y nosotros tenemos que aportar, porque incluso nuestro cuestionamiento tenía que ver con que los partidos reciben fondos, porque hay partidos, como en el caso de los partidos de distrito, los partidos nacionales, reciben fondos porque están amparados por la ley de financiamiento de partidos políticos, entonces reciben fondos para la campaña. Entonces, cuando vos hablas de esto, uno que ha atravesado muchas campañas y ha tenido que bancar no solamente la impresión de una boleta, ha tenido que bancar la comida de los fiscales, la logística de una elección, el día de la elección, ha tenido que bancar la cuestión comunicacional, las pautas publicitarias, un montón de cuestiones. Entendíamos que estaba bien si uno tenía que pensar en que hay que financiar una campaña, pero el dinero tenía que quedarse en la provincia de Entre Ríos. Nosotros, ahí es donde nosotros nos oponemos en esto y nos oponemos a la cuestión de decir, los cargos no se pueden vender. Los cargos no se pueden, si vos representás un espacio político y tu espacio político forma parte de un acuerdo y de ese acuerdo emana la constitución del armado de una lista, los cargos no se pueden ofrecer llamemos a fulano porque fulano puede pagarlo o tiene el patrocinio de tal o de aquel. Digamos, porque en el medio se fueron dando un montón de cuestiones que tuvieron que ver con esto, ¿no? Aparecieron nombres que no tenían nada que ver con la política, con el armado, ni con los sellos políticos que estaban en ese momento constituyendo la alianza.
donde vos empezás a ver una desprolijidad en ese sentido, y donde también, a ver, está bien esta cuestión de decir la política también se tiene que autofinanciar y demás. Está fantástico, pero vuelvo a decirte lo mismo. Una cosa es pensar en la autofinanciación de una campaña, que si vos me preguntás a mí, yo soy candidato en Entre Ríos, yo pautaría con medios de Entre Ríos. ¿Por qué la plata que uno ponga se tiene que ir a Buenos Aires para pautar con medios nacionales? O sea, si no, hablemoslo de esa manera. Entonces, las cuestiones se fueron dando de otra forma. Sí, sí. Hoy siento que... ¿Todo esto lo tienen documentado? ¿Tienen para hacer alguna presentación? ¿Cómo van a ser los próximos pasos? Nosotros en realidad fuimos muy claros en eso y fuimos siempre frontales y de frente con los dirigentes nacionales que vinieron a plantear esta cuestión. De hecho, los audios que están saliendo a la luz, ayer vi una nota en La Nación de los audios de Liliana Salinas pidiéndole a algunos candidatos la recaudación de dinero y demás, que había que poner plata. Nosotros no... Ayer Milei sostuvo que esos audios están armados. Bueno, está perfecto. O sea, a ver, las defensas están perfectas y está muy bien que cada uno salga a decir lo que quiera decir respecto de eso, digamos. Parece como que le soltaron un poco la mano, porque hasta hace un tiempo atrás Milei era el personaje principal de todos los medios, como el gran opositor que había surgido, y de repente todos le soltaron la mano a los medios grandes y lo están destruyendo por todos lados. Esto es producto también de la improvisación de la construcción de un fenómeno social como es Milei, que es un fenómeno social de comunicación, a nivel comunicacional y a nivel de llegada masiva, y la falta de una construcción, digamos. Cuando vos tenés una imagen arriba y abajo, no tenés plafón, no tenés construcción, no tenés la posibilidad de tener una estructura que acompañe esa construcción, o esa imagen, es muy difícil que esto se sostenga en el tiempo, digamos, que es lo que nosotros proponíamos de la construcción de un frente electoral. Pero cuando empiezan a aparecer este tipo de cosas... Claro, ustedes hubieran aportado la espalda. Nosotros íbamos a aportar estructura provincial, íbamos a aportar candidatos, desarrollo territorial, los sellos políticos, que no es poca cosa, digamos, o sea, es como aportarle la identidad política a estas cuestiones. Porque realmente entendimos que Milei decía muchas cosas en las cuales nosotros coincidimos y siempre hemos discutido de la política, y en esto resistimos cualquier tipo de archivo porque nos hemos manifestado muchas veces en esta cuestión, y somos los primeros en hablar desde la cuestión. A nosotros no nos van a explicar, desde que se creó el partido SER y nosotros empezamos a competir desde el año 2017 a la fecha, siempre hemos aportado desde nuestras arcas personales para el funcionamiento de nuestros partidos políticos y de nuestras elecciones. Entonces, a nosotros no nos van a decir, pero jamás se nos cruzó por la cabeza pedirle a un candidato a diputado que ponga plata, pedirle a un candidato a concejal que ponga plata. ¿Los otros partidos no lo hacen? ¿No lo han hecho? ¿No nos acompañan con tanta guita? Yo tengo que ser, en esto tengo que ser claro. Yo he sido candidato de otros espacios políticos, me ha tocado ser candidato a senador nacional, en un contexto donde compartí boleta incluso con uno de los que hoy es referente de Milei en la ciudad de Buenos Aires, con Marra, que es candidato a jefe de gobierno. Él fue candidato a senador nacional en la ciudad de Buenos Aires, con Labaña y con Urtubey, y a nosotros no se nos pidió un centavo por ser candidatos, por encabezar una lista, ni siquiera para pagar las boletas. Sí, es verdad que como espacio político tuvimos que hacernos cargo de una consultora para que nos asesorara en imagen, nos sacara una fotografía, nos llevara adelante alguna cuestión comunicacional de prensa y demás, pero era una cuestión de la provincia de Entre Ríos. A ver, no vino nunca nadie a decirnos esto. Me ha tocado estar en otros espacios políticos, como el peronismo y demás, que tengo 1000 críticas para hacer, pero tampoco ha sido tan burdo como esto, ¿tá? Entonces, a ver, lo que quiero decirte, nos alejó el espanto de la desprolijidad de estas cuestiones, porque las cosas tienen que ser claras y concretas. Queda una cuestión que hasta ahora no hemos tratado y que fue parte del principio de la pregunta. Dentro del comunicado que hizo Partido SER respecto al alejamiento de la Libertad Avanza, acusaban, que incluso salió en Clarín, que acusaban al partido de Milei de estar financiados por el kirchnerismo. ¿A qué se refieren con eso?
Primero, primero y principal, acá hay Porque cuestiones. una cosa es que les pidan a ustedes plata y otra cosa es que pero hay cuestiones que tienen que ver con algunas cuestiones lógicas que tienen que ver, por ejemplo, con la existencia de Milei, ¿no? La existencia de Milei o la posibilidad de que Milei esté hoy electoralmente donde se encuentra, tiene que ver también con una necesidad de ambos espacios que formaban parte de la grieta, ¿no? De tratar de generar una tercera vía, porque esto es una realidad, uno por omisión y otro por permitir que esto pasara o financiarlo de alguna manera, por conveniencia, que esta es una gran realidad, digamos, ¿no? Entonces, Milei venía a romper la grieta, creo que no lo va a hacer, pero venía para eso, para romper esa grieta y que se genera un escenario de 3/3 donde se discutiera en un balotaje, etcétera, la cuestión. A ver, en esto nosotros veníamos presuponiendo determinadas cuestiones, pero está más que claro que era muy funcional desde el punto de vista electoral a un gobierno oficialista que venía con un fracaso de gestión, porque hay que ser realista, que la gestión del presidente Fernández no es la mejor para el peronismo. Entonces, entendíamos que existía algún tipo de diálogo en esa cuestión. Ahora, las cosas cambiaron radicalmente cuando se produce la oficialización o de alguna manera la determinación de quién va a ser el candidato del oficialismo. Cuando acá aparece el candidato del oficialismo por unanimidad, donde uno dice, bueno, el candidato es Massa, las cosas cambian. Las cosas cambian y esto fue muy poquito antes del cierre de listas. O sea, estamos hablando de 20 y pico o 18, 16, 17 de junio, donde se produce esta cuestión y donde de alguna manera irrumpe en el armado de las listas. Tal es así que, a ver, el partido FE llega a las filas de Milei, cerrando un acuerdo en provincia de Buenos Aires y en diferentes distritos, llevando candidatos en diferentes distritos, como es el caso de la provincia de Entre Ríos, que ocupa el tercer lugar en la lista de diputados provinciales. Un partido FE que es encabezado por Anzaloni a nivel nacional, que es un referente directo del masismo, entre otros. Y algunos otros dirigentes que uno empieza a ver, que empiezan a moverse, que están detrás de las estructuras del oficialismo y allegados a Sergio Massa, y uno empieza a ver, digamos, que esto empieza a pasar no solo acá, sino en otras partes del país, y que también tenían que ver con esta cuestión de la estructura. Vos fíjate que cuando se produce la oficialización de las listas, el peronismo, no recuerdo ahora cómo se llama el frente, pero lo que viene a ser el oficialismo, oficializa más de 300 listas. Más por Entre Ríos. Más por Entre Ríos. Oficializa más de 300 listas. Cambiemos oficializa más de 300 listas. Y La Libertad Avanza oficializó 43 listas. Entonces, también había una cuestión que tenía que ver con la fiscalización. Hay una cuestión que tiene que ver con quién va a cuidar la boleta de Milei. Hay una cuestión que tiene que ver con garantizar de que ese proceso electoral se desarrolle de la manera mejor conveniente para todos. Entonces, ese acuerdo se veía, se palpaba, pero vuelvo a repetirte, al momento del cierre de lista fue donde empezaron a aparecer estas cuestiones de digitar, porque nosotros, a pesar de resistirnos a la cuestión de tener que pagar por un cargo y todo lo demás, porque no es financiar una campaña, es pagar por un cargo, y nosotros creemos que el que entra pagando entra para robar, no entra para otra cosa, digamos. O sea, el cargo tiene que ser una consecuencia, o la postulación tiene que ser una consecuencia de la meritocracia, de la militancia política, de la pertenencia a un espacio, de la conformación, de lo que uno aporta a un espacio. Eso tiene que emerger, digamos, ¿no? O sea, entiendo que los candidatos que han sido ungidos como candidatos presidenciales y como candidatos a gobernadores y demás, son producto de su historia dentro del espacio político, no de la plata que tienen en el bolsillo, ¿tá? Que eso es lo que nosotros discutíamos. Ahora, las cosas cambian y empezamos a ver que se digitan las cosas, y de hecho nosotros nos fuimos sin denunciar nombres propios y sin decir nombres propios, pero después empezaron a salir los testimonios de candidatos, no solamente a nivel Entre Ríos, sino a nivel de otras provincias,
que fueron movidos del lugar, que firmaron para ser intendentes y terminaron como concejales, que nunca dieron su consentimiento para ser candidatos a senadores y terminaron como candidatos a senadores, que iban como diputados y terminaron como intendentes. O sea, hubo una manipulación y una cuestión de desprolijidad en el armado, donde nosotros claramente no queríamos ser parte de esto, porque era vulnerar la voluntad de muchos entrerrianos de bien, porque creo que hay muchos entrerrianos de bien que confían y que creen o creyeron que esta era una alternativa nueva, sana y depuradora de la política. ¿Por qué? Porque una persona que te dice lo que va a hacer y sigue encabezando las encuestas y te dice lo que va a hacer, y hay cosas que son complejas de explicar dentro del espectro, pero te dice, a vos te asombra. Y vos decís, un político que nos dice lo que va a hacer y aún así sigue encabezando las encuestas. Bueno, uno pensaba en eso, pero también había un grupo de dirigentes de la provincia, y seguramente todavía los hay, que creen en esa alternativa y que creen en esto, pero lo que pasó en los últimos días fue esto, donde uno vio que existió corrimiento, donde empezaron a llegar llamados y este tiene que ir en tal lugar, este tiene que ir acá, este tiene que ir allá, esto no se mueve, esto no se toca, esto no se hace. De hecho, nosotros el 24 a las 12 de la noche, a las 00:01 del 25, había una lista presentada en la justicia electoral que el 25 ya no era la misma. A pesar de que los plazos habían cambiado, bueno, no sé cómo se logró, pero pudieron modificarla. Todas esas presentaciones se hicieron en el Tribunal Electoral y demás, pero nosotros decidimos salirnos porque entendimos que no queríamos ser parte de esto que está pasando hoy. Y realmente, yo le decía un poco por ahí a dirigentes de otras partes del país que nos han llamado, y de la provincia, nos unió el espanto en esta cuestión, ¿no? de ver tanta desprolijidad junta, porque estamos acostumbrados a ver soberbia, atropello, y de alguna manera imposición de poder de otras gestiones y de otros gobiernos, y por lo cual tampoco fuimos parte de esos gobiernos. Pero no la desprolijidad con la que se ha manejado esto, digamos, ¿no? La vulgaridad a lo que se ha llevado una cuestión política, donde uno dice, nosotros no estamos adentro porque no quisimos estar adentro, no fuimos. Nadie nos echó, nadie nos dijo ustedes no tienen que estar o tienen que irse. Esa es una realidad. De hecho, todo lo que era la presentación de listas y demás se hizo en las oficinas del partido SER, en la capital de la provincia, y se trabajó ahí hasta el día que nosotros entendimos que no podíamos ser parte de esto. Y fui yo personalmente el que tomó la decisión de pedirles que se fueran, digamos. Bueno, Lisandro, muchas gracias por el tiempo. Nosotros acá hemos podido escuchar ya su voz y lo que ha sido la realidad vista desde Cruzada Renovadora. Y obviamente acá están abiertas las puertas y más adelante ya casi garantizamos que vamos a poder estar hablando con los referentes del partido de Milei dentro de La Libertad Avanza acá para, bueno, escuchar la otra voz. Gracias por todo y nos estaremos viendo más adelante, seguro. Gracias a vos por el espacio. Pasó Lisandro Gamarra por Territorio Político.